Amables televidentes, tal y como hemos podido apreciar en los reportajes precedentes, los resultados que ha dejado este terremoto registrado el sábado pasado en nuestro país han sido devastadores. Cientos de familias afectadas, decenas de fallecidos, así como también heridos y, por qué no decirlo, un número importante de personas que han desaparecido y de lo cual también se ha ido informando en las últimas horas. Se han coordinado una serie de acciones para brindar ayuda humanitaria a quienes lo necesitan en estos momentos, y precisamente sobre este y otros aspectos vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Santiago Argüello Mejía, jurista, especializado en derechos humanos y criminología, participó en procesos de paz en Centroamérica, vivió la experiencia del terremoto en Chile. Doctor Argüello, bienvenido a TVL Noticias. Citar además de lo que se señalaba en el perfil, usted es director nacional de política criminal de la Fiscalía. Así es, muchas gracias la invitación. Es un verdadero honor. Hace algún tiempo fui parte de esta asamblea como asesor y ahí generamos un pequeño programa de radio en el cual nos podíamos reencontrar en un pequeño rinconcito ahí de la asamblea. Y es un verdadero honor pues estar en este gran recinto, en el recinto de la democracia del país. Desde su experticia en materia de derechos humanos y demás, ¿cómo ha visto precisamente el impacto que ha dejado este fenómeno natural? A mí me gustan un poco las ecuaciones. Y la ecuación general dice que el riesgo tiene que ver con una amenaza. El riesgo es igual a amenaza, pero es amenaza multiplicada por la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que tienen las poblaciones para enfrentarse a un riesgo concreto, esa vulnerabilidad para enfrentar amenazas en general, es la que es importante de minimizar en términos de la política de Estado. Y esta es una política permanente, no es una cuestión. Por ejemplo, ahorita se empieza a generar esto de esas reacciones de buena voluntad, de buen corazón y todo lo demás. Y todo eso se junta y es necesario y bueno. Yo quisiera recordar, por ejemplo, porque tuve oportunidad de vivirlo incidentalmente, el caso de Chile cuando hubo el terremoto de 2010. 27 de febrero yo estaba en la ciudad de Santiago y fue interesante ver cómo nos habíamos enfrentado desde el Estado a una situación de riesgo eventual. Estábamos justamente a una semana de la terminación del gobierno de Michelle Bachelet, y cuando le acercaron un micrófono dijeron ¿qué tipo de ayuda necesita la comunidad internacional? Dijo un momentito, estamos haciendo un análisis para ver qué necesitamos. ¿Por qué razón? Porque habíamos tenido una previsión suficientemente grande para enfrentar los riesgos. Y esa previsión era 40,000 millones de dólares. Como contingencia. Como exclusivamente para situaciones de contingencia como esa. Así que cuando ella abandonó el poder, abandonó dejando las cosas claras. Eso fue lo que costó realmente el terremoto de Chile en ese momento. Interesante de establecer esto porque ella tuvo muchas críticas para hacer esto que hizo. Pero a más del hecho puntual, yo creo que los estados, los países estamos llamados a estar lo más organizados posible para responder al riesgo. Y esto me parece que es importante de subrayar en el caso ecuatoriano. Creo que hemos vivido una época en que ha mejorado el criterio de planificación y en que ha mejorado también la manera de enfrentar el riesgo que llamamos gestión de riesgos, de esta creación de una secretaría. Que coordina diferentes instituciones que están activadas permanentemente. Exactamente, esa coordinación, esa planificación es excesivamente importante para enfrentar un riesgo. Y yo considero que esto merece ser subrayado en el gobierno actual, que ha tomado, venía un poco de antes, ¿no es cierto? Naciones Unidas, especialmente la Organización de Naciones Unidas, ha venido enfrentando la necesidad de que los estados respondan apropiadamente al riesgo. Y esto ha sido asumido por el Estado ecuatoriano y en términos de organización y de capacidad de reacción estamos viendo esto. Lo hemos visto reflejado. Lo hemos logrado de alguna manera. ¿Por qué razón?
porque en un momento determinado alguien me decía el día de hoy que para enfrentar un incendio, ¿qué teníamos los ecuatorianos? Teníamos bomberos voluntarios, prácticamente la voluntariedad de alguien para acudir a un incendio, pero no teníamos profesionales para enfrentar un riesgo determinado. Enfrentados como estamos a la posibilidad del Cotopaxi, que no es una cosa que ya ha desaparecido porque no vemos fumarolas, enfrentados a eso necesitamos seguir preparándonos como sociedad, como Estado, como organización, como servicios de riesgos para enfrentar grandes eventualidades, porque estas eventualidades se pueden producir como ahora, en una situación bien crítica, bien grave que nos corresponde. De complejidad económica, además. Con una complejidad económica que es realmente preocupante. Porque lo de ahora, tal como lo dijo el presidente el día de ayer, es cuestión de salvar vidas. Y esa es la prioridad absoluta. Pero una vez que pase este primer momento, que ya hayamos salvado todas las vidas que pudimos salvar y todo eso, y enterrado nuestros muertos, tenemos que pensar en la necesidad de reconstrucción. Así es. Y esa necesidad de reconstrucción va a requerir cada día y cada momento más fondos y más recursos. Pero adicional a esto que usted mencionaba de las políticas que se adopten como Estado y que se las ha visto reflejadas en estos días, en estas últimas horas, tras lo ocurrido el día sábado, ¿cómo hemos visto el aporte de la ciudadanía en sí, que también se ha movilizado, que también se ha activado, no precisamente por un llamado directo que se haya realizado, sino porque han sentido esta motivación de brindar una mano? Los ecuatorianos debemos sentirnos absolutamente orgullosos de pertenecer a este país donde existe solidaridad, donde los ecuatorianos nos sentimos ligados, así hablen de regionalismos y de cosas que no vienen al caso. Nosotros nos sentimos ligados a nuestro propio país. Y tenemos que responder en esa medida, no solo con los recursos, con toda la solidaridad y con el criterio de que la gestión de riesgos no es una cuestión de dádiva para nadie, sino el ejercicio de derechos humanos. Es esencial que exista ese criterio de que estamos en el ejercicio de derechos y de que la sociedad puede reclamar de su Estado también el respeto de esos derechos del momento en que existe una crisis de esta naturaleza. ¿Vamos por buen camino o todavía hay tarea pendiente en este sentido? Yo creo que vamos por buen camino y que hay tarea pendiente, las dos cosas. Hay tareas pendientes que deben seguirse cumpliendo y, como le explico en términos de la ecuación, la vulnerabilidad, por ejemplo, usted y yo somos vulnerables a la enfermedad, sí lo somos. Así es. Pero ¿cuándo es que existe, cuando la amenaza supera la posibilidad de que nosotros podamos mantener nuestra salud, ¿no es cierto? Entonces el riesgo existe realmente cuando nosotros nos enfrentamos a algo que no podemos suplir. Por ejemplo, en comunidades alejadas donde no existe un médico ni existe una farmacia, donde hay que sacar en bote a alguien para hacerle atender a 5 o 6 horas de lancha. Entonces ahí esa vulnerabilidad está causando el daño. Y en ese sentido nosotros como ecuatorianos debemos considerar que seguimos teniendo riesgos naturales y riesgos también creados por la labor humana. Pese a todas las acciones que hemos visto se han ejecutado en estas últimas horas y que sin duda han sido loables, también ya hablábamos de esta ayuda brindada por los propios ciudadanos y demás, ¿cuáles de pronto serían algunas falencias que han podido salir a la vista a propósito de esta emergencia en donde se tiene que reforzar la tarea gubernamental? Que es lo más vulnerable y lo que se ve con más facilidad es el hecho de las construcciones, ¿no? Yo le contaba esa experiencia en Chile en 2010 y me quedaba admirado de que edificios de 25, 30 pisos tenían un vidrio roto o una mampostería caída o no tenían ningún daño, pero era el tipo de construcción. Es que podemos seguir construyendo con el maestrito de la esquina para... Ahí están los resultados. ¿Y para eso qué se necesita entonces? ¿Legislación? Necesitamos legislación, pero necesitamos también, yo creo que nosotros hemos hablado de gobiernos locales de la seguridad ciudadana.
Yo creo que el tema de la seguridad en general se le ha escapado de las manos de los estados, no en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y entonces nosotros hablamos de esos gobiernos locales de la seguridad ciudadana. En esos gobiernos locales está la responsabilidad esencial del trabajo de esta naturaleza, de los controles que se pueden ejercer. ¿Cómo es posible que una ciudad como Quito, metropolitana, grande, con tantos millones de habitantes y todo, se caigan viviendas en un sismo que no llegó en Quito que a no ser impactó demasiado directamente? grande, que Así no es. fue de impacto directo? ¿Cómo no? Dios no lo quiera, pero Quito, sometido a una cuestión directa, tendría una devastación muy grande porque las construcciones tienen estos defectos. Defectos en el aspecto constructivo. Correcto. Y defectos también porque la gente construye de cualquier manera, en cualquier lugar y sin el hecho del... Por ejemplo, yo le pongo el ejemplo. ¿Cómo no? Toda la parte occidental de la ciudad está dominada por el Pichincha. Eso ha tenido cotas de construcción máxima que se han ido subiendo en cada administración de la ciudad. Correcto. Se ha subido un poco más o se han creado urbanizaciones por encima de la cota máxima. Hecho que debe ser regulado, sin duda. Y tenemos, le voy a decir un detalle en Quito. ¿Cómo no? 46 mecanismos, había 46 en el noroccidente de Quito, 46 mecanismos de evacuación natural. Esos 46 están cerrados el día de hoy. Es decir, que si existiría una catástrofe que proviniese del Pichincha, nosotros estaríamos muy poco preparados. Allí entonces varios elementos Y a eso tomar hay en que cuenta en medio mejorar. de la situación en la que estamos atravesando. Gracias por habernos acompañado. gracias, Ha sido el doctor Santiago Argüello quien ha compartido con nosotros en este espacio de entrevistas a propósito de este movimiento telúrico registrado en el país el fin de semana. Tiempo de la traducción al quichua con César Guanolema.